Buenas tardes. Hoy vamos a ver recursión, ¿sí? La programación con recursividad. Ese tema que tanto miedo le tienen ustedes, que ya lo han visto en Algorítmica 1 y no contestan. En el final, la mayoría no contestó o lo contestó, pero lo contestó equivocadamente la pregunta sobre recursión en el examen final o en la promoción. Vamos a ver si a través de la práctica, a través de este video y a través de la práctica, este año lo pueden entender un poco mejor, ¿sí? Observamos estas imágenes que, como ven ustedes, son circunferencias de distinto diámetro, cada vez más pequeño, y que se van repitiendo. En este caso son los denominados fractales, que se usa para la recursión, el concepto de recursión, ¿sí? Lo mismo, el mismo patrón que se va repitiendo cada vez más pequeño, pero en este caso vuelve otra vez, o sea, es un ciclo infinito, ¿sí? Son recursiones infinitas, observen, siempre es lo mismo que se va repitiendo, el mismo proceso, ¿sí? Cada vez más pequeño y luego vuelve. Aquí tenemos otro caso de circunferencias de distinto, siempre son circunferencias y de distinto diámetro. Bien. ¿Qué es la recursión? La recursión es una propiedad matemática por la cual una función se llama a sí misma y en cada llamado va disminuyendo el tamaño de su argumento, ¿sí? De su parámetro en este caso, en el caso de la programación. Argumento se dice en matemática. Y el modelo se aplica a diferentes fenómenos de diseño como son como los que vimos recién y como por ejemplo este, que es un patrón que siempre se repite. En este caso son recursiones infinitas para el efecto, ¿sí?, del fractal. Bueno, así yo les pongo de la fuente de esta animación porque no es de autoría propia. En el caso de la recursión para la programación, ¿sí?, es una de las herramientas más potentes en programación, porque resuelve un problema en versiones más pequeñas de sí mismo, ¿sí? Es como hemos dicho nosotros siempre, divide y vencerás, pero en este caso siempre esa misma versión del mismo problema, cada vez más pequeño, hasta llegar a un caso en que se resuelve, ¿sí? Se caracteriza un subprograma recursivo. ¿A qué le llamamos subprograma recursivo? Subprograma, ya sea una función o un procedimiento, ¿sí? Está definido en términos de sí mismo y dentro de ese subprograma hay una o más llamadas a sí mismo, ¿sí? O sea, siempre tiene que haber mínimamente una llamada a sí mismo para que exista la recursión. Bien, se puede usar la recursividad si la solución de un problema está expresado en función de sí mismo, aunque de menor tamaño. Bueno, volvemos a repetir lo mismo, ¿sí? Se invoca a sí mismo, pero es un problema que está solucionándose con el mismo patrón, pero cada vez más pequeño. Y además se conoce una solución no recursiva, ¿sí? Un determinado caso en que sí o sí se obtiene un resultado. Si no, no podemos armar una función o un procedimiento recursivo. ¿Cuáles son las ventajas? Que no es necesario definir la secuencia exacta de pasos para resolver el problema. ¿Por qué? Porque tenemos el problema y en función de sí mismo volvemos otra vez a llamar al mismo problema, ¿sí? Y la desventaja, que ya vamos a analizar por qué, podría ser menos eficiente, ¿sí? Si bien es una solución, la recursión es una solución de programación muy potente,
podría llegar a ser ineficiente. Tenemos este ejemplo de la función recursiva factorial, o sea, la definición recursiva. Esta es la definición matemática, ¿sí?, de la función factorial, que se expresa n factorial. Nosotros decimos que n factorial es igual a 1, o sea, resulta en 1, ¿sí?, si n es igual a 0. ¿Sí? Ustedes saben que el factorial de 0 es 1. Entonces ahí tenemos un caso que ya está resuelto, ¿sí? Y después decimos, si n es mayor que 0, factorial va a resultar en n por n menos 1 factorial, ¿sí? Por el factorial de n menos 1, o sea, del número anterior. Esta es la solución no recursiva y esta es el caso recursivo, ¿sí? Bien. ¿Cómo funciona la recursión? ¿Sí? Según esta definición matemática recursiva, o sea, es la definición recursiva matemática de la función factorial, ¿sí? ¿Cómo funciona? Vamos a tener, por ejemplo, si queremos sacar el factorial de 5, esto va a ser, preguntamos si n, o sea, n es igual a 5. Entonces, n es igual a 0, no. Entonces vamos a ir al caso recursivo. O sea, va a ser igual a n, o sea, 5, por 4 factorial. ¿Sí? 4 es n menos 1. Bien. Ahora decimos 4 factorial. N es 4. ¿N es igual a 0? No. Entonces vamos a ir al caso recursivo, que es n, que es 4, por n menos 1 factorial. El factorial de n menos 1. ¿Sí? Bien. Ahora, el factorial de n, de 3, perdón, es n es igual a 3. Entonces, ¿cuál es el factorial de n cuando n es igual a 3 y no es 0? Entonces va a ser n, que es 3, por el factorial de n menos 1, que es en este caso 2. El factorial de 2, n es 2, entonces no es 0, entonces es un caso recursivo, sería 2 por el factorial de n menos 1, que es 1. Ahora, el factorial de 1, n no es 0 tampoco, entonces va a ser otra vez un llamado recursivo. 1, ¿sí?, por 0, que es n menos 1, factorial. Ahora, n es 0, entonces llegamos a caso base. Cuando n es 0, el factorial es igual a 1, por lo tanto obtuvimos un resultado. Y ahora vamos a ejecutar los llamados que quedaron pendientes, ¿sí? Este retorna 1, ¿no? Entonces, quiere decir que 1 por 1, acá retorna 1 por 1, ¿sí? Es 1, este es 1. Ahora, retorna 1 para acá, para eso 2 por 1, ¿sí? Entonces, el factorial de 2 es 2. Retorna 2 acá, entonces el factorial de 3 es 6. 3 por 2, 6, ¿sí? Ahora, este resultado se incluye aquí, entonces va a retornar 4 por 6, ¿sí? 4 por 6 es 24. Y ahora se reemplaza por factorial de 4 el 24, entonces retorna 5 por 24, 120. Y allí ya cerramos la recursión y obtenemos el resultado final, que es 120, ¿sí? Bien, o sea, van quedando pendientes los llamados recursivos hasta que se obtiene un resultado. Y luego se empieza a volver para atrás a resolver todos los otros llamados pendientes. ¿Cómo se encuentra la solución recursiva de un problema? ¿Sí? No siempre los modelos, o sea, los problemas son aptos para resolverlos de manera recursiva, ¿sí? En el primer caso, el primer paso es identificar que el algoritmo sea recursivo, o sea, poder descomponer el problema de modo que su solución quede definida en función de sí misma
pero para un tamaño menor, y después que encontremos una tarea para realizar un caso simple. O sea, que podamos descomponer ese problema en función de sí mismo, pero con tamaño menor, ¿sí? Y además que tengamos una tarea que tenga un resultado, ¿sí? Que tenga un caso simple, o sea, que al definir ese problema en pequeños problemas sobre, o sea, que se llama a sí mismo, ¿sí? En solución que queda definida en función de sí mismo, pero con argumento más pequeño, y además que encontremos un caso en que obtengamos un resultado, ¿sí? Entonces, aquí aparece el concepto de casos base y casos generales, ¿sí? O sea, hay que diseñar casos bases que serían estos, ¿sí? Encontrar el caso simple, el caso en que obtenemos el resultado. Y los casos generales serían esto, la descomposición de la función, o sea, de la solución en función de sí mismo, del mismo problema, pero más pequeño, ¿sí? Entonces, combinando casos bases y casos generales, tenemos que hacer la solución en términos de los casos bases y los casos generales. ¿Por qué digo casos bases y casos generales? Porque puede haber más de uno por cada módulo recursivo. El caso base es el caso que se resuelve no recursivamente, ¿sí? O sea, cuando ya obtenemos un resultado, o sea, es un caso que no es recursivo, entonces ese es el caso base. Siempre debe existir al menos un caso base, porque si no tenemos un caso base, tenemos una recursión infinita y en el caso de los problemas que nosotros vamos a resolver, eso es incorrecto. ¿Sí? Siempre tiene que tener por lo menos un caso base. Y depende el número y la forma del caso base, todo depende del modelo, o sea, del problema que se va a solucionar, ¿sí? El caso general es el caso recursivo, o sea, la llamada que se expresa la solución en términos de una versión más pequeña de sí mismo, o sea, más pequeña del mismo problema, ¿sí? Y eso, o sea, los casos generales son los llamados recursivos. En el caso de la función factorial, el caso base es cuando n es igual a 0, que vale 1, ¿sí? N igual a 0. Y el caso general es cuando n es mayor que 0, ¿sí? Que se llama a el llamado recursivo, que es n por n-1, por el factorial de n-1. El caso general siempre debe conducir hacia el caso base. Por ejemplo, si nosotros teníamos acá, vamos a la diapositiva 3, no, volvemos acá, aquí, ¿sí? Tenemos nosotros la definición del factorial. Este es acá le decíamos solución no recursiva. Este es el caso general, ¿sí? Perdón, este es el caso base y este es el caso general, ¿sí? Bien. Y dice que el caso general siempre debe conducir al caso base. ¿Cómo va a conducir en este caso al caso base? ¿Estamos seguros? Sí, porque fíjense que cada invocación recursiva, cada caso general, n va a ir llevando hasta que n sea 0, como en el ejemplo que tenemos acá, ¿ven? Va disminuyendo hasta que es 0. Cuando es 0, llegamos al caso general y podemos resolver la recursión, ¿sí? Por eso estamos diciendo que el caso base y el caso general siempre debe conducir hacia el caso base. Bien, también tenemos la potencia de un número que la podemos resolver recursivamente. Es un problema que se puede solucionar
con una función recursiva, ¿sí? Fíjense que el argumento es el exponente, ¿sí? Entonces nosotros decimos potencia de un número. X a la n es 1 si n es 0. ¿Sí? Ustedes ya se imaginan cuál es el caso base y cuál es el caso general. Sabemos que por propiedad, la propiedad de la potencia es que cuando el exponente 0, todo número elevado a la 0 es 1, ¿sí? Entonces la potencia 0 de cualquier número es 1. Entonces aquí tenemos ya el caso base. En cambio, cuando n es mayor que 0, entonces tenemos el llamado recursivo. Tenemos x por x a la n menos 1, ¿sí? Y así, este es el caso general. Luego tenemos la sucesión de Fibonacci, donde tenemos definida la función de Fibonacci de la siguiente manera. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la serie de Fibonacci? Donde tenemos que empieza en 0, luego 1, ¿sí? Y ¿sí? A partir del tercer término es la suma de los dos anteriores. En este caso es 1. Después tenemos los dos anteriores, sumamos, es 2. Los dos anteriores es 3. Y así sucesivamente, ¿sí? Bien, entonces, la serie de Fibonacci la tenemos definida de esta manera, en la definición matemática y la definición recursiva, ¿sí? Bien, decimos que Fibonacci de n, ¿qué nos devuelve esta función? Nos devuelve un solo número, ¿sí? No nos devuelve toda la función, nos devuelve un término de la serie de Fibonacci, ¿sí? Que es el término n más 1 de la serie de Fibonacci. Bien, entonces ya decimos que si n es 0 o es 1, ¿sí? Alguno de estos dos valores, entonces la serie, o sea, la función Fibonacci devuelve n. De lo contrario, si n es mayor que 1, devuelve la suma de los dos anteriores, ¿sí? Fibonacci de 2 más Fibonacci de 1, ¿sí? Bien, de n menos 1. Fibonacci de n menos 2 más Fibonacci de n menos 1. Este es el anterior y este es el anterior del anterior, ¿sí? Bien. Bueno, aquí está cómo se va desglosando, ¿sí? Si tengo Fibonacci de 5, se va descomponiendo lo que decíamos nosotros en términos de sí mismo, pero más pequeño el problema, ¿sí? Fíjense, en este caso, de 4 y de 3, de 3 y de 2, así hasta llegar a los casos base. Este es el caso base, de 1 y de 0 son casos base, de 1, ¿sí? Hasta que no se puede descomponer más. O sea, se va descomponiendo hasta llegar al caso base. O sea que este es un modelo netamente recursivo donde ustedes están viendo que los casos generales van llevando, ¿sí? al caso base, perdón. Vamos a ver el ejemplo. La serie de Fibonacci, en este caso tenemos 7 términos, ¿sí? De 7 términos de la serie. Entonces, este es el término sexto, ¿sí? Si yo digo Fibonacci de 5, me va a devolver el término sexto, ¿sí? Entonces, este me va a devolver 5. Si digo Fibonacci de 6, me va a devolver el séptimo término de la serie de Fibonacci, que en este caso es 8. Nada como es la función Fibonacci. Bueno, obtiene el término n más 1 de la serie, ¿sí? Atento con eso, No devuelve, ¿sí? No devuelve todo, sino que devuelve solo
un número, ¿sí? ¿Y qué número devuelve de la serie de Fibonacci? Bueno, el término que está en la ubicación n más 1 de la serie. Bien, fíjese, como la vimos que estaba definida matemáticamente, ahora codificada es lo siguiente. Si n está en el subrango 0, 1, entonces, ¿sí? Retorna n, ¿sí? Bien, ¿por qué ponemos así? Podemos poner este rango porque n es un entero, ¿sí? Si no, retorna la suma de los dos anteriores, ¿sí? O sea, la suma de la serie Fibonacci de los dos anteriores, ¿sí? Bien, veamos un seguimiento de esto, ¿sí? Supongamos que queremos calcular Fibonacci de 5, que sería el término sexto de la serie. Fibonacci de 5 es igual a Fibonacci de 4 más Fibonacci de 3. ¿Por qué? Porque n no es ni 0 ni 1, ¿sí? Bien. Entonces, como se debe evaluar de izquierda a derecha, esto queda pendiente, ¿sí? Este llamado queda pendiente y se evalúa esto. Se va a resolver este. Y decimos Fibonacci de 4. Como no es ni 0 ni 1, va a ser el llamado recursivo del Fibonacci de los dos anteriores, ¿sí? De 3 y de 2. Entonces, lo mismo, va a quedar pendiente este. Y ahora Fibonacci de 3, lo mismo, no es ni 0 ni 1. Entonces, tenemos aquí Fibonacci de 2 y Fibonacci de 1, de los dos anteriores, ¿sí? Lo mismo va a quedar pendiente este y vamos a resolver Fibonacci de 2. Como no es ni 0 ni 1, entonces vamos a resolver aquí que va a quedar en la suma de los llamados recursivos Fibonacci de 1 y Fibonacci de 0. Este va a quedar pendiente y Fibonacci de 1 es un caso base, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos si era 0 o si era 1. Me devuelve, ¿qué cosa? 1. ¿Sí? Entonces ya tengo el primer resultado. Y entonces ahora vamos a empezar a resolver los pendientes. Este también es un caso base, entonces también da 1. Perdón, da 0 porque devolvía n, ¿sí? No 1, devolvía n. En este caso, si es 0 o 1, devuelve n. Acá n es 1, entonces 1. Acá n es 0, es 0. 1 más 0, ya tengo cuánto es Fibonacci de 2. Fibonacci de 2 es 1. Entonces ahora resuelvo este pendiente. Y este pendiente es un caso base. Entonces, como n es 1, devuelve 1. Devuelve n. Y voy a tener el resultado de Fibonacci de 3. ¿Sí? 1 más 1 es 2. Fibonacci de 3 es 2. Entonces ahora voy a resolver este pendiente. ¿Sí? Fibonacci de 2 me va a dar igual a Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0, porque no es un caso base. Pero estos dos son un caso base. Este queda pendiente y resuelvo este, que es un caso base, me devuelve 1. N está entre 0 y es 1, entonces devuelve n. Y este también es un caso base, entonces devuelve 0. 1 más 0 es 1, Fibonacci de 2 es 1, aquí ya puedo hacer la suma, 2 más 1 es 3. Fibonacci de 4 es 3. Y ahora voy a resolver se tiene que resolver este pendiente. Fibonacci de 3 no es un caso base, entonces un llamado recursivo de los Fibonacci de los dos anteriores. Fibonacci queda pendiente y se resuelve Fibonacci de 2, que es Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0. ¿Sí? Entonces, aquí tengo que son dos casos base, pero este queda pendiente y resuelvo este. Fibonacci de 1 es un caso base, por lo tanto, si es n, devuelve 1. Ahora vemos este, que también es un caso base y como n es 0, devuelve 0.
se hace la suma y Fibonacci de 2 es 1. Me queda pendiente este, que es un caso base, entonces devuelve n, devuelve 1 en este caso. 1 más 1 es 2. Fibonacci de 3 es 2. Y ahora ya no tenemos ningún pendiente, lo único que se hace la operación, 3 más 2, y obtenemos el resultado final, que es 5. ¿Sí? Fíjense, Fibonacci de 5 es 5. ¿Y qué lugar ocupa? El término n más 1, o sea, el sexto lugar en la serie de Fibonacci. ¿Sí? Bien. Vamos a analizar cómo podemos corroborar una función recursiva o un procedimiento recursivo. ¿Sí? En este caso tenemos el procedimiento, la función factorial escrita en ADA, ¿sí? Y luego, bueno, aquí tenemos, ¿por qué le pusimos return positive? Porque antes acá poníamos natural, entero, pero bueno, la función recursiva, la función factorial está definida solamente para los números enteros positivos y el 0, ¿sí? Entonces, por eso ponemos natural, porque si nosotros ponemos entero, se puede aceptar un número negativo y no está definida la función factorial para los números negativos. Entonces, natural es del 0 hasta más int, ¿sí? Y retorna positive, ¿por qué? Porque tenemos 1, ¿sí? A partir de 1, entonces el positive es de 1 en adelante. Bien, entonces decimos, si n es igual a 0, retorna 1, si no, retorna n por factorial de n menos 1. Bien. Para verificar tenemos el método de las 3 preguntas. Primero, tenemos que decir, ¿hay un caso base? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que haya un caso base. Hay un caso base. Este es el caso base. Bien, ¿se va a cumplir el caso base según los parámetros que tenemos acá? O sea, ¿n puede tomar el valor 0? Sí. Bien. La pregunta del llamador más pequeño, o sea, quiere decir, si acá donde yo tengo el caso recursivo, ¿se va invocando cada vez más pequeño el parámetro? Sí. ¿Por qué? Le voy restando, ¿sí? Bien. Y la pregunta del caso general. ¿Hay caso general? Sí, lo tengo aquí. Y este caso general va tendiendo a el caso base, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy restando 1 y voy llegando, y en algún momento el parámetro actual va a llegar a 0. Bien. La serie de Fibonacci la puedo escribir de dos maneras u otras más, pero acá existen dos maneras de codificar la serie de Fibonacci en ADA. Bueno, primero porque tomo natural, porque es lo mismo. La serie de Fibonacci está definida solo para los números positivos, entonces, y el 0. Entonces no podemos, si ponemos enteros, permitiría la posibilidad de un número negativo y no está definida para ellos, es a partir del 0, ¿sí? Bien, fíjense que acá nosotros, a diferencia de como la vimos antes, decimos si n es 0 o si n es 1, ¿sí? Tenemos con una disyunción, retornamos n. Si no, retornamos el llamado recursivo de n del anterior y del anterior, la suma de esas recursiones, ¿sí? Bien, aquí tenemos la forma que la mostramos antes, pero usando dos variables locales, que bueno, por ahí es más claro para algunos, entonces usa esta definición, ¿sí? Fíjense, tenemos dos variables locales para guardar el resultado o sea, para guardar las llamadas recursivas. Entonces decimos, si n está en el subrango o en el rango 0, 1,
¿sí? Y acá directamente con entero, ¿sí? Acá con entero para poder poner el rango, ¿sí? De return n, ¿sí? Si no, invocamos, ¿sí? Invocamos x y asignamos la primera llamada recursiva a x, la segunda a y, y luego retornamos la suma, ¿sí? Bien. En este caso, acá tenemos sí o sí que plantear, si no va a dar un resultado, o sea, va a producir una recursión infinita si llega a entrar un número negativo, ¿sí? Bien. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo se implementa la recursión? Fíjense que la recursión tenemos nosotros cuando se ejecuta un programa, se va armando una pila de ejecución, ¿sí? En tiempo de ejecución y se va almacenando un entorno de la función. De la función a un procedimiento, los parámetros actuales y las variables asociadas a los distintos subprogramas que se van activando. O sea, cuando se van activando en tiempo de ejecución, ustedes saben que en la pila, eso lo han visto en elementos de informática, me parece, ¿sí? Que la pila se va armando, ¿sí? Y se va guardando los parámetros y las variables locales, o sea, el estado que tiene el subprograma. Este subprograma, cuando hablamos de subprograma, nos referimos a procedimientos o funciones, ¿sí? Bien, en un módulo recursivo, ¿sí? Para cada llamada recursiva, ¿sí? Esto es, en la pila se va guardando los parámetros actuales y las variables locales de cada procedimiento y función que se va activando. Es llamado, ¿sí? Si se activa, poco se cierra, se saca de la pila. Bien. En el caso de la recursión para un mismo llamado, o sea, de una función o de un procedimiento, se va, para cada llamada recursiva, se genera un espacio distinto en la pila. En esta es 1 por cada procedimiento o función. En cambio, en esta, quizás por un procedimiento recursivo o por una función recursiva, hay tantas lugares, tantas porciones de la pila, ¿sí? Como llamadas recursivas tiene ese procedimiento o función, ¿sí? Que les quede claro eso. Donde se guarda de la llamada pendiente, se guarda los parámetros actuales y las variables locales, si las hubiera. La recursión solo es posible en lenguajes de programación que permiten asignación dinámica de memoria. Bien, ¿qué es esto de asignación dinámica de memoria? Hasta ahora ustedes trabajaron con asignación estática. Y por ahora seguimos hasta en la próxima clase, ya vamos a ver asignación dinámica de memoria y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar en la materia con asignación dinámica de memoria, ¿sí? Entonces, en la recursión solo se permite lenguajes, o sea, la recursión solo es posible en aquellos lenguajes de programación que permiten asignación dinámica de memoria. El ADA es uno de ellos, ¿sí? Bien. O sea que ustedes pueden saber tranquilamente funciones y procedimientos recursivos. Por ejemplo, ¿cómo se implementa la recursión en el caso de factorial de 3? Si nosotros invocamos factorial de 3, que haya sido codificado de manera recursiva, el factorial recursivo, cada llamado a la sentencia return n factorial o de n-1 genera una zona de memoria en la pila, siendo n-1 el parámetro actual para esa zona de memoria y queda pendiente la evaluación de la expresión y la ejecución del return, ¿sí? Entonces, el parámetro actual es el n-1 y queda pendiente la ejecución, ¿sí? de la selección y del return. El proceso anterior se va repitiendo hasta
que se llega a la condición del caso base que sea verdadera. Y entonces empieza la vuelta track, el backtracking que se le dice, ¿sí? Que la pila, por eso nosotros cuando vimos la estructura pila, vimos que una de las aplicaciones, ¿sí?, de la pila era el invertir, el backtracking, el volver atrás, ¿sí? Entonces se empieza a desapilar la pila, se van evaluando las expresiones y se ejecutan los return que quedaron pendientes. Veamos en una, sí, veamos. Acá decimos, tenemos el programa principal, se invoca factorial de 3 en el programa principal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En la pila de ejecución está el programa principal y se abre una zona, ¿sí?, donde tenemos el parámetro actual, es 3, y quedan pendientes las elecciones y los return, ¿sí? Y entonces ahora se llama a factorial de 2, que también ese factorial de 2 va a quedar pendiente, porque no es un caso base. Entonces vamos a tener pendiente el programa principal, pendiente el fact de 3, ¿sí? Y ahora vamos a tener la parte del, el parámetro actual, que es n-1, y pendiente la selección y los return. Ahora llamamos a fact de 1. Ese fact de 1 también, va a quedar pendiente porque no es un caso base. Entonces tenemos todos los pendientes en la pila y vamos, recuerden, sí, la pila se va insertando en la cabeza, ¿sí? Entonces vamos apilando. Entonces tenemos el parámetro actual 1 y pendiente quedan los return y la selección. Bien, la selección y los return. Ahora llamo a factorial de 0. Entonces tenemos la pila con todos los pendientes y este no va a quedar pendiente. También va a la pila, ¿sí? Va a la pila y decimos parámetro actual es 0. Entonces llegamos al caso base, obtenemos un return, ¿sí? ¿Es 0? Sí, es verdadero, se cumplió la condición del caso base. Y entonces tenemos que se resuelve el return. Es 1. Ese 1 va a reemplazar aquí, ¿sí? Viene aquí y decimos factorial de 1, 1 por 1, ¿sí? Y aquí tenemos, 1 por ese resultado, y aquí tenemos el resultado de factorial de 1 es 1. Ahora viene aquí y aquí va a ser 1, ¿sí? Y el factor, ¿y por qué? Porque voy a tener 2 por 1 es 2, ¿sí? Bien, ahora voy a tener 3 por 2, 6, y entonces el factorial de 2 va a pasar su resultado acá y se va a resolver el return, que va a ser 6, y entonces este resultado se va a ir al programa principal y después se cierra porque la pila quedó acá y se devuelve el control al programa principal, ¿sí? Bien. Vamos a analizar un caso de un algoritmo de la búsqueda lineal recursiva, si en caso de la quisiéramos hacer recursiva, ¿sí? Si podemos analizar el caso de las 3 preguntas, ¿sí? Fíjense que acá dice que en la búsqueda lineal tendríamos 2 casos base. Dice, si se busca un elemento en un vector de tamaño 0, se puede concluir que el elemento no está en este. O sea, si nosotros definimos la recursión en función de la búsqueda lineal de sí mismo, ¿sí? Y vamos achicando el vector, en un momento el vector vamos buscando y el vector va a quedar de tamaño 0. Entonces aquí vamos a concluir de que el elemento no está, el elemento que buscamos. Entonces este va a ser un caso base. Después, si el elemento buscado coincide con el primer elemento del vector, entonces se ha encontrado. Entonces ya también salimos, ¿sí?,
salimos de esa recursión. Es otro caso base, o sea que tenemos dos casos base. Uno, cuando ya no tenemos más elementos del vector, entonces quiere decir que el elemento no está. Y si el elemento coincide con un elemento del vector, quiere decir que lo encontramos. Entonces tenemos los dos casos base, pero podemos tener un caso general, ¿sí? El caso general es que en otro caso, si no se da ni el 1 ni el 2, debemos buscar, ¿sí? A partir de la siguiente posición del vector, vamos buscando. Y estas son las llamadas recursivas. Y además va siendo más pequeño, sí, porque dice a partir de la siguiente posición del vector, o sea que vamos acercándonos hasta el final a no tener más elementos en el vector, ¿sí? Bien, en el caso de la búsqueda binaria, ¿se acuerdan cómo era la búsqueda binaria, no? Que buscábamos un elemento, el elemento central, y si el elemento buscado era mayor, buscábamos en la parte derecha, y si el elemento buscado era menor, buscábamos en la parte izquierda, ¿sí? Bien. En este caso, si el elemento es igual a esa parte central, al elemento que está en la parte central del vector, tenemos un éxito, o sea que ahí sería un caso base, lo encontramos, ¿sí? Si el elemento es menor, ¿sí? La búsqueda continúa en el subvector izquierdo, y si es mayor, en el subvector derecho, ¿sí? En este caso, y bueno, y después vemos aquí en pseudocódigo, y se devuelve, bueno, ya ustedes saben que la búsqueda binaria devuelve a la posición del vector donde se encuentra, y si no se encuentra, ¿sí? Devuelve -1. La búsqueda se realiza entre las posiciones ini y fin. Bueno, vamos a analizar con las tres preguntas. Si decimos ini y fin y vamos redefiniendo inicio y fin, el vector se va achicando. Entonces tenemos llamados más pequeños. Si lo encontramos, tenemos un caso base. Y si no lo encontramos, o sea, nos damos cuenta por una condición que va a ser que fin sea mayor que inicio, ¿sí? Que inicio sea mayor que fin, perdón, ¿sí? Entonces vamos a tener otro caso base. Bueno, aquí sabemos, definimos el punto T, que es una posición, ¿sí? Entre inicio y fin del vector. Haciendo inicio más fin dividido 2, obtenemos un índice, o sea, una posición del vector. Y se compara X, ¿sí? Tenemos el vector, inicio y fin, y X, que es el elemento que estamos buscando, ¿sí? Bien, ¿por qué dice de tipo T base? Y bueno, porque va a ser del mismo elemento, el mismo tipo de los elementos del vector, ¿sí? Comparamos y decimos, si X, que es el elemento que buscamos, coincide con el elemento que está en la posición T, entonces hay un éxito. Este es un caso base, ¿sí? Bien. Si el elemento que estamos buscando es mayor que el elemento que está en la posición T, entonces el elemento buscado debe estar en una posición mayor que T. Por lo tanto, se invoca a búsqueda binaria, ¿sí? Usando estos parámetros. O sea, se redefine el inicio, ¿sí? Ahora el inicio es a partir de T más 1. O sea, ya aquí estamos achicando el vector, o sea, en la parte derecha. Si el elemento que buscamos, X, es menor, ¿sí? Que el elemento que está en la posición T del vector, el elemento buscado debe estar en una posición menor que T, o sea, hasta antes, en la parte izquierda, ¿sí? Entonces se llama búsqueda binaria de B, inic y T menos 1, X, o sea que se redefine el final, ¿sí? También estamos achicando el vector, ¿sí? Entonces, también tenemos llamados más pequeños, ¿sí? Llamador más pequeño. Estos son los casos generales, dos casos generales.
Y por último, como vamos modificando, actualizando el inicio y el fin, puede llegar en un momento en que el inicio sea mayor que el fin. Entonces quiere decir que ya no tenemos elementos del vector para buscar, por lo tanto, la posi termina en -1, es que no encontramos y es otro caso base. ¿Sí? Bien. ¿Por qué usar recursión? Bueno, la recursión es como dijimos, una herramienta muy potente porque se puede simplificar la solución de un problema y da como resultado los códigos más breves y más fáciles de entender. Pero hay que tener en cuenta, como antes vimos, que podría llegar a ser ineficiente en cuanto a términos de tiempo y espacio en que una solución iterativa. ¿Por qué esto? Y bueno, ustedes vieron cuál es el manejo de la pila, ¿sí? O sea que la pila por cada llamado recursivo se ocupa un lugar en la pila. ¿Y la pila dónde está? En la memoria. Y después lleva su tiempo, ¿sí? Ir resolviendo. Entonces quizás los tiempos de respuesta no son los mismos. Pero, ¿cuándo en realidad tenemos que usar una recursión? ¿Cuándo tenemos que definir una función o un proceso recursivo? Primero que el modelo sea recursivo, ¿sí? Que podamos obtener los 3 pasos o las 3 preguntas como verdaderas. Y además que la solución no tenga una solución iterativa simple, ¿sí? Pues es el verdadero valor de la recursividad, es como una herramienta para resolver problemas para los que las soluciones, o sea, no hay soluciones iterativas simples, ¿sí? Por ejemplo, el quicksort. El quicksort es un método de ordenamiento que se llama el ordenamiento rápido, ¿sí? Que lo vamos a ver en la unidad de ordenamiento y que su solución iterativa es muy compleja, ¿sí? Entonces, lo mejor y lo más entendible es hacerlo recursivo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre la iteración y la recursión? ¿Por qué hacemos esta comparación? Y porque, bueno, la recursión, ustedes ven que también es una repetición, ¿sí? Repetición de sentencias. Bien, pero existe una diferencia importante. La iteración usa estructuras de control iterativas. El for, el while, el repeat, ¿sí? En cambio, la recursión usa selección, ¿sí? Ojo, porque si yo quiero hacer una recursión y pongo una iteración, ya no es una recursión, ¿sí? Entonces, la recursión usa selección. Selección simple, selección doble y selección múltiple, ¿sí? If then, else y case. En la repetición se realiza a través de el uso explícito de la estructura iterativa, o sea, se repite porque yo uso un bucle, uso estructuras iterativas. En cambio, en la recursión no es explícita, nosotros miramos y decimos, pero es selección, no se va a repetir esto. Sí, se va a repetir a través de los sucesivos llamados al subprograma. Recuerden que cuando hablamos de un subprograma nos referimos a una función o a un procedimiento, ¿sí? Entonces, y por último, la iteración finaliza cuando se cumple la condición de fin. Si la condición de fin se cumple, llegamos al final de la iteración. En cambio, la recursión se cumple cuando la condición del caso base es verdadera, ¿sí? Bien, ojo especialmente con esto. En las estructuras no van a poner, cuando tienen que hacer una función o un procedimiento recursivo, usar estructuras de control iterativas. No, solo usa estructuras de control de selectivas, ¿sí? Bien. Esto es todo, chicos. Tienen un práctico, lo van a ir haciendo despacio.
van a consultar a los profesores de la práctica y tienen para hacer varios procedimientos y funciones ustedes, generarlos esta vez, no solamente seguirlos, pero también es importante que practiquen mucho en el seguimiento y bueno, los conceptos que no entiendan, por favor, consúltenlos. Bueno, hasta la próxima.